Y grabando. Muy buenas a todos, esto es Cinema Will, retomando después de una muy larga pausa. Se siente raro hacer la intro, porque estoy acá hablando solo, pero bueno, un poco la idea era hacer esto eh, justamente para sacarme, para practicar, básicamente. Bueno, si están escuchando esto, lo más probable es que recuerden que yo empecé unas entrevistas a principio de año y hice unas cuantas que estuvieron muy buenas, por lo menos para mí, y bueno, después colgué con el proyecto. La idea era continuar, pero por distintas cuestiones dejé este proyecto ahí y no continué. Cuando hacía las notas se me hacía un poquito más fácil mentalizarme, bueno, tengo que hacer una presentación, ¿no? Siempre pensando en que probablemente iba a venir algún seguidor de la persona a la que estaba entrevistando y digo, no, tiene que parecer un podcast serio esto. Eh, pero ahora se me hace un poco raro porque estoy acá solo y sé que los que me están escuchando son los que me conocen, básicamente, no es que yo tenga muchos seguidores. Y van a decir, qué gil que sos. Pero bueno, como dije, o no sé si ya lo dije, que quiero sacarme un poco eh, la, eh, la vergüenza, si se quiere, el miedo, como sea. Eh, Estoy nervioso. Así que bueno, voy a hacer esto a modo de práctica también para ir... A ver, les cuento. Tenía pensado hacer una última entrevista o dos ahora. De hecho, tenía programado una que por un problema técnico la suspendimos para más adelante. Quería hacerlo como a modo de cierre de este año y a la vez para anunciar que tengo pensado para el próximo año ponerme un poquito más serio con esto. Pero bueno, no se pudieron dar esas notas. Estuve ahí contactándome. Como les dije, hubo una que se me cayó, que me hacía mucha ilusión poder hacerla, pero bueno, no se pudo. Así que lo que voy a hacer hoy es, me voy a dedicar a hablar yo. Así que hoy me van a escuchar a mí, si es que tienen ganas, ¿no? Obviamente. Lo bueno de esto es que pueden poner pause cuando quieren. Y bueno, voy a hacer esto a modo de práctica, a modo de prueba, a ver si soy capaz de escucharme a mí mismo hablar durante un largo periodo, porque después yo escuché todas las entrevistas que hice, que lo bueno que tienen es que como no soy yo el que principalmente habla, sino que los que hablan son los entrevistados, que afortunadamente se extendían mucho, a mí me resultaba muy interesante escucharlos. O sea, a mí yo estoy acostumbrado a escuchar mi voz, pero me pasa esto, que probablemente les debe pasar a ustedes también, sobre todo a los que me escuchan hablar seguido, es que les da esa sensación de flaco redondeado una vez. Bueno, me doy cuenta que cuando yo me escucho a mí mismo, no tengo problema con mi tono de voz, pero sí me pasa de que yo mismo digo, flaco, redondea la idea. Y así que, nada. ¿A qué iba? Así que bueno, yo disfruté mucho de escuché varias veces varias de las entrevistas que hice. Y las disfruto mucho de escuchar porque la gente que yo entrevisté, para empezar, creo que es gente interesante y que me dieron notas muy interesantes y que me hicieron dar cuenta también de algunos errores que cometo, nervios cuando se me nota. Que no sé si los que escucharán las notas se darán cuenta cuando estoy nervioso, pero yo me doy cuenta y me acuerdo, sí, ahí estaba nervioso, puntualmente ahí. Así que bueno, hoy voy a hacer esto y total, no me escucha mucha gente, no me sigue mucha gente, y si sale mal, eh, simplemente lo borro y ya. O lo pongo en privado, qué sé yo. Y total queda ahí, no pasa nada. Hay que sacarse un poco. Alguien me dijo este año que uno va aprendiendo en el hacer, ¿no? Porque si no, si me quedo pensando, bueno, en algún momento lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, después no lo termino haciendo nunca. Así que... Vamos, voy a arrancar. Y desde ya les anuncio que como dije, esto es una prueba para algo que tengo pensado hacer más seguido a partir del año que viene. Y bueno, ahí está, creo que ahí me estoy repitiendo, ¿no? Me estoy repitiendo. Otra vez, eso me pasa, que soy de repetirme mucho y bueno, me iré dando cuenta cuando me escuche. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy ya que no va a haber una entrevista, ya que no voy a tener otra persona con la que charlar? Bueno, voy a poner como título a este episodio
Pelis que vi en 2024. Así es como se llama este capítulo, episodio, podcast. Pero voy a hacer una aclaración. Y es que este episodio no va a ser un resumen de películas que se estrenaron en el 2024. Porque hay toneladas de contenido así. Este episodio va a ser exactamente lo que dice el título. Pelis que vi en 2024. Entre las cuales voy a hablar de varios estrenos, o sea, sí, eso seguro, que se estrenaron este 2024 y las fui a ver, pero no solamente eso, sino que quiero comentar sobre distintas películas que vi que no necesariamente se estrenaron este año, pero como dice el título, son pelis que vi este 2024, que por una razón u otra recién las vi en este año. Así que este episodio, más que un resumen de las películas, un resumen de la industria cinematográfica o lo que sea, es una especie de blog personal, es como una bitácora de este año, de las películas que vi por primera vez, que a lo mejor redescubrí. No, creo que en la lista no tengo ninguna. Creo que todas las que tengo acá las vi por primera vez este año, y algunas tienen muchos años, incluso décadas. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué hablar de películas que... O sea, ¿cuál es la idea de este episodio? ¿Cuál es la idea de esta especie de blog personal? Digamos que un poco la idea es hablar de... O sea, ¿por qué quiero hablar de estas películas? Porque pienso que de alguna forma me cambiaron algo, me hicieron reflexionar algo, o simplemente porque las disfruté, ¿no? Y creo que de eso se trata, de eso se trata la experiencia en sí, ¿no? De ver películas. Primero de disfrutar y... No sé cómo decirlo. Redondea, flaco. Ahí está, redondea, flaco. Eso, voy a hablar de películas que no sé cómo redondear bien la idea. Voy a hablar de películas que disfruté este año y que me hicieron reflexionar alguna que otra cosa. Así que vamos a ver. Así que voy a arrancar. Estoy un poco nervioso. Aquí voy. Así que... Primer película. Como dije, voy a arrancar con algunas que sí efectivamente se estrenaron este año o que por lo menos fueron furor este año. La primera de la que quiero hablar es de La Sociedad de la Nieve. Siento que fue hace 1.000.000 de años que pasó lo de La Sociedad de la Nieve. ¿Y qué pasa? En realidad La Sociedad de la Nieve como tal se estrenó en cines el año pasado, o sea, en diciembre del 2023. Pero en Netflix se estrenó en enero de este año. Y fue quizás una de las primeras películas que vi a los pocos días de que se estrenó, no sé si al mismo día o al día siguiente, pero la vimos ahí. Así que si bien no es una película que se estrenó en cines en 2023, por poca diferencia, todo el furor transcurrió este año, a principios de año puntualmente. Y siento que fue hace como 1.000.000 de años también justamente por eso, porque se habló tanto de la película, fue un éxito que no sé si se lo esperaban, pero fue tanto el furor, el hype, como dicen los pibes hoy en día, ¿no? Que tan rápido como que creció, creo que también se cayó como muy de golpe, porque lamentablemente no ganó la categoría en el Oscar en que estaba seleccionada. Tendría que hablar de los Oscars también, pero no me da para tanto, la verdad. Y es como que cuando, si no me equivoco, esa película la había ganado, esa categoría la ganó? Era una película alemana que no vi, pero que me resultaba muy interesante el título. Y también me resultaba muy interesante lo que dijo el tipo en la entrega de premios. Habló el director de la película. Pero bueno, en definitiva, no ganó a Mejor Película Extranjero, que creo que estaba nominada a La Sociedad de la Nieve. Y de pronto sentí como que ahí todo el hype, como dicen, se cayó de forma abrupta y de pronto ya todo el mundo se olvidó de la película. Creo que la elegí para hablar, para comentarla, mejor dicho, porque también sucede esto, de que cuando una película alcanza tanto furor llega a un punto en el que
quizás termina saturando a, a mucha gente o quizás... Y entonces empieza como a haber como hasta quizás cierto rechazo. No sé si ese fue el caso, porque yo estuve completamente enceguecido. Dije, no, loco, me encantó, es buenísima, que gane todo, no me importa. eh, pero bueno, ahora podemos verla con un poquito más de perspectiva. Ya pasó tiempo, quedó indiscutiblemente como como que fue, ¿no? Efectivamente fue una gran película con grandes actores. ¿Qué puedo agregar? Que bueno, en su momento fue inevitable para mí, y creo que para muchos, pensar en Viven, en la película de los 90, que yo tengo un vínculo muy particular con esa película porque la vi con Viven de los años 90, con esta historia en particular, fue una historia que siempre me conmovió. Y lo que me pasaba con Viven es que, bueno, para los que no saben, yo viví un poco la época del VHS. Nosotros en casa grabamos muchas películas que daban en televisión y cuando dio Viven en la televisión, no me acuerdo en qué canal, la grabamos. No me acuerdo si en algún momento hasta la habremos alquilado, honestamente no me acuerdo. Pero yo la vi un montón de veces, y a mí me encantaba. Me encanta Ethan Hawke al día de hoy, es un actor que siempre me gustó. Y bueno, casi que fue un poco inevitable, y debo decir, incorrecto, hacer las comparaciones. Pero me sorprendió, creo que a todos nos sorprendió, creo que no hay debate sobre esto de que indudablemente La Sociedad de la Nieve es superior a Viven en casi cualquier aspecto. Para mí Viven siempre va a tener ese cariño especial, pero La Sociedad de la Nieve lo superó y no suele pasarme eso a mí, no suele pasarme o no sé qué tan seguido sucederá que a veces que una nueva adaptación de una historia que conocemos y a la cual le tuvimos mucho apego cuando éramos chicos, cuando se hace una nueva adaptación, no suele gustarnos, quizás a veces porque idealizamos mucho aquellas cosas que vimos cuando éramos jóvenes. Pero en este caso me parece que fue indudable y me pasó algo que es como que lo supe en ese momento, o sea, en el mismo momento en el que estaba viendo la película dije, no, loco, esto está buenísimo. Pero quizás de todas formas decía que era incorrecto hacer ciertas comparaciones porque, a ver, esto no fue una remake, sino como digo, fue una adaptación distinta de una misma historia, con un enfoque completamente distinto, que creo que además de los aspectos más cinematográficos, técnicos, las actuaciones y la dirección y todas esas cuestiones, creo que La Sociedad de la Nieve me gustó mucho más, o nos gustó, o fue el furor que fue, por tener un enfoque mucho más humano de lo que fueron los acontecimientos. Es decir, la película Viven de los años 90 estuvo quizás muy influenciada por el cine catástrofe que estaba de moda en aquellos años. En definitiva, eres una producción de Hollywood, ¿no? Una producción, una gran producción influenciada por ese género de películas que era muy común en ese. Vi muchas películas de ese estilo, lo que se conoció como el cine catástrofe y demás. Y La Sociedad de la Nieve no, La Sociedad de la Nieve es más... fue más plasmar la visión de un director que entendió y que quiso plasmar esta cuestión más humana, repito, este enfoque más humano sobre una tragedia que bueno, tuve un problema técnico y retomo. Decía que, bueno, La Sociedad de la Nieve, comparada con
a diferencia, quiero decir, de Viven, de lo que fue Viven en los años 90, es que Viven fue una película marcada o influenciada por lo que se conocía como el cine catástrofe de aquellos años, ¿no? De los años 90. Vi muchas películas en aquel tiempo de ese estilo. Y La Sociedad de la Nieve tenía otro enfoque. La Sociedad de la Nieve es más es mucho más humana, es muchísimo más humana. Creo que ya dije esto. Y creo que ese fue el gran acierto que tuvo el director de esta película, en que todos los personajes que por otra parte hay que recordar que fueron personas reales, todos los personajes aquí les dio como un lugar que, en definitiva, lo que sucede con algo fundamental en que una historia te llegue es que los personajes te preocupen, te importen, ¿no? Y acá todos los personajes tuvieron como su importancia, inclusive aquellos que, por ejemplo, hubieron algunos pasajeros que en la tragedia, en el accidente, murieron instantáneamente. Y sin embargo, aunque quizás no se les podía dar mucho lugar o no pudieron contar mucho de su historia en la película, se tomaban, aparecían sus nombres a medida que lamentablemente iban perdiendo la vida. Y estaban ahí. Y repito, eso hace que hizo que que conectáramos con su dolor, con las cosas que estaban pasando, con las cosas que estaban atravesando. Y nada, como digo, no sé, volví a estar nervioso, perdón, porque me sigo trabando. Tengo que dejar de decir nada. En definitiva, creo que eso es el gran acierto de esta película, que, como ya lo dije antes, está bueno, estaría para reverla, tendría que volver a reverla, ahora que ya pasó todo el furor, ahora que ya se dijo tanto, que ya pasó un año prácticamente, sí, claro, pasó un año de su estreno, que podemos verla con otra perspectiva. Es una buena peli para que la podamos rever una vez más sin todo sin toda la parafernalia, me recolgué, perdón, de lo que fue ese momento. ¿Parafernalia es la palabra que tengo que usar? No sé, bueno, eso. Hay que volver a verla, hay que volver a ver La Sociedad de la Nieve. Una gran película que vi este año. Ah, y sí, lo había mencionado, este año sí se estrenó en Netflix, así que cuenta como película que se estrenó este año. Bueno, la siguiente película de la que quiero hablar es una que efectivamente sí se estrenó este año en Amazon. Esta es una película de Amazon que es, como diría Peter Griffin, el duro. Roadhouse. Estrenada creo que en marzo era, si no mal recuerdo, sí, el 21 de marzo de este año. Dirigida por Doug Liman, que honestamente no lo conozco, y protagonizada por Jake Gyllenhaal, un gran actor de este tiempo, y Conor McGregor. Bueno, ¿qué puedo comentar de esta película? Algo que leí por ahí que alguien había dicho que me quedó, un comentario que me quedó que me pareció muy acertado sobre esta peli, es que fue alguien que dijo, la gente pareciera que hay gente que se olvidó de cómo disfrutar de este tipo de películas. Porque, ¿qué pasa con El Duro? Bueno, El Duro es una remake. Es una remake, o sea, efectivamente sí cuenta como remake. Una remake de una peli del mismo nombre, de la película del mismo nombre, que fue un clásico de los años 80, del año 89, lo estoy chequeando, sí, el año 89, protagonizada por Patrick Swayze, que en aquel momento se la conocía como de profesión duro.
acá me estoy, y digo en aquel momento porque acá me estoy fijando, la del 2024 no la tradujeron así, aparentemente. Y, y bueno, estas películas, a ver, yo el duro, la del 2024, porque la del 89 honestamente mucho ya no me acuerdo, pero la del 2000, esta nueva versión del duro yo la describiría como una película donde hay muchas piñas y Conor McGregor actuando de Conor McGregor. Eh, ¿Qué pasa? Es una película de acción, ideal para ver un domingo a la tarde, ideal para ver estos días de calor que ahora estamos teniendo, estamos ya en verano, ¿no? Y como dije, una película llena de acción sin mucho más, o sea, sin mucho más pretensión tampoco, y es como que los que crecimos con esas películas de los 80, de los 90, con esas pelis de acción, de acción me refiero a donde había muchas peleas, muchas peñas en definitiva, y es como decimos gracias, o sea, ya mucho, a veces mucho más que eso no queremos. Eh, Quizás a nivel cinematográfico y esas cuestiones no hay tanto para destacar, a nivel narrativo, ¿no? Tampoco me voy a hacer el esnovista, yo tampoco, ¿no? Pero es como que se agradece que se haga cada tanto una película que en definitiva es un western, y yo creo que eso sí, eso es un aspecto interesante para destacar. O sea, ¿a qué me refiero con que es un western? Es un western adaptado a estos tiempos. Es la historia de un héroe, un tanto misterioso, que llega a un pueblo donde hay un grupo de personas que es vulnerables y que es hostigada por un grupo de matones, que son los matones de la región, los matones del pueblo. Y el héroe los ayuda. 1000 veces hemos visto esa historia, 1000 veces nos cuenta y 1000 veces nos gusta y nos va a seguir gustando. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que quería decir? Es que en esta película, o sea, cosa que no recuerdo en la del 89, hay una escena que hace justamente una referencia a esto. O sea, puntualmente uno de los personajes que trabaja en una librería le comenta a nuestro protagonista, le hace una comparación entre su historia y un western, o sea, porque uno de los libros que lee es un western, ¿no? Y a mí me parece que esa escena está incluida, posiblemente haya sido con toda la intención, de decirnos que es una película bastante autoconsciente o consciente de lo que es, en definitiva. Un western adaptado a los tiempos modernos, a estos tiempos, ¿no? Mejor dicho. Y sin más, nada más que eso. A mí me gustó mucho, yo la disfruté mucho, la volvería a ver. De hecho, como dije, días como hoy, o días como estos, que hace mucho calor, da para volver a verla porque hay un clima muy veraniego en esa peli. Y también quiero destacar a nivel personal que es una peli que yo la esperé un buen rato, porque bueno, para los que me conocen sabrán que a mí me gusta mucho las artes marciales mixtas, que me gusta mucho la UFC, y de hecho una de las escenas de la película está, o sea, el personaje de nuestro protagonista es un ex peleador del UFC. Entonces muchas de las escenas, hay un par de escenas que fueron rodadas en un evento de la UFC como tal, un evento real. O sea, las escenas que vemos con público es público real. Las escenas que vemos de un careo que hay es un careo, es una que actuaron ahí con público real. Entonces cuando se había anunciado esta peli que iba a actuar McGregor, que para quienes no lo conozcan, aunque lo deben conocer, es el peleador más conocido, más mediático también de la UFC. Y entonces hace tiempo que yo sabía de esta peli, la venía esperando hace un rato, y precisamente porque también quería ver eso, quería ver las escenas que habían rodado acá en ese evento de la UFC que yo estaba siguiendo muy al pendiente. Y el hecho de ver una película que esperás desde hace un rato y que sea exactamente lo que te esperás, pero en un buen sentido, ya es mucho, pienso yo, ya es para destacarlo, ya vale la pena como para mencionarlo, como para recomendarla.
Obviamente, si te gustan este tipo de películas, o sea, si te gustan las piñas, si te gustan las artes marciales mixtas, eh, creo que igual ningún aficionado a las artes marciales mixtas habrá quedado indiferente a esta peli. Así que nada, no más que eso agregar. El Duro, dirigida por, ¿cómo dije que se llamaba el director? Bueno, protagonizada por Jake Gyllenhaal. El Duro 2024. Búsquenla, está en Amazon, es producción de Amazon y se las recomiendo. Bueno, pasemos al siguiente título. Y ahora sí, vamos por lo lo grosso, lo grande, lo mainstream, lo espectacular y lo que probablemente haya sido el estreno más esperado de este año y probablemente haya sido la de mayor recaudación o una de las películas con mayor recaudación de este año que es Deadpool y Wolverine, Deadpool Wolverine o Deadpool 3 o Masacre y Lobezno. Perdón por eso. Creo que todos coincidiremos en que habían altas expectativas por lo que iba a ser esta peli. Todo aquel que se considere fan de Marvel, estoy seguro que tenía altísimas expectativas de lo que iba a ser, de que iba a ser una gran peli. Y no solamente lo fue, no solamente fue tan buena como se esperaba, sino que creo que muchos coincidirán conmigo en que fue hasta mejor, inclusive, de lo que se esperaba. Para mí realmente fue mucho mejor de lo que esperaba. Yo tengo que decir que hace tiempo que me bajé un poco de Marvel, prácticamente desde Avengers Endgame, que le perdí un poco el rastro, le perdí un poco el interés. Las series que fueron saliendo, que fueron sacando, yo la única que vi completa fue WandaVision y las demás creo que vi algunos capítulos así sueltos. Las películas que fueron sacando también, obviamente hubieron grandes títulos como, bueno, Guardianes de la Galaxia 3 creo que indiscutiblemente fue también de lo mejor que se han hecho post Endgame. Pero bueno, yo como dije, honestamente no estoy tan pendiente de los títulos que anuncia Marvel. Pero esta en particular sí la esperaba. Y confiaba en que iba a ser una muy buena peli de Marvel. Porque básicamente confiaba en Ryan Reynolds. Que creo que es es el artífice, es el responsable, es sobre quien cae la responsabilidad de que la trilogía de Deadpool es el éxito que es, básicamente, o que fue el éxito que fue. Se habla mucho en estos últimos años, se ha hablado mucho de por qué las películas de Marvel ya no son lo que eran antes y se enroscan en debates sobre polémicas que son bastante boludas. Pero a mí me parece, ¿qué diferencia esta película o qué diferencia Guardianes de la Galaxia 3 con respecto a otros títulos post-Endgame que no tuvieron el mismo éxito o que no son tan buenos en definitiva? Siempre usando como parámetros el propio género de peli que estamos hablando, o sea, las mismas películas de Marvel, ¿no? Bueno, ¿por qué pienso que Deadpool, Wolverine y Guardianes de la Galaxia son tan buenas pelis para los que nos gustan estas películas, ¿no? Porque entiendo que por ahí alguno que me esté escuchando, si es que siguen acá conectados todavía, quizás ni siquiera le llaman la atención o nunca le llamaron la atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva es porque nos importan los personajes. De alguna forma, o sea, logramos conectar, logramos hacer que nos importen, lograron hacer que nos importen estos personajes. O sea, bueno, Wolverine es un personaje con el que
si creciste con el Wolverine de Hugh Jackman, no estoy hablando de los cómics, ¿no? Sé que sí, son adaptaciones estas películas son adaptaciones en definitiva de un cómic, pero a mí me parece que ya el género de superhéroes, de estas pelis de superhéroes, ya quedó tan instaurado en la cotidianidad, ¿no? En lo que podríamos llamar cultura pop, que ya prácticamente hay un apego hacia ciertos personajes, o mejor dicho, sus adaptaciones cinematográficas, que incluso estoy seguro que más de uno, más de... que mucha gente, que muchos de las que fuimos a ver Deadpool Wolverine, los que fuimos a verla por Wolverine, probablemente haya muchos que jamás hayan tocado un cómic de Wolverine, pero sin embargo el personaje lo aman, gracias a la interpretación de Hugh Jackman, a lo que fueron esas películas. Y bueno, me refui de tema. Bueno, en definitiva, a mí me parece que esto es lo que diferencia estas películas con respecto a ciertos títulos que han salido, que no han tenido mucho éxito, que no han conectado mucho con el público, incluso con el que es fan de esto. Y es que realmente, ¿qué tanto te importan los personajes de las otras películas? Si sos fan de los cómics, probablemente sí, te haya frustrado que algunas adaptaciones de héroes que aparecieron recientemente, de ¿por qué lo hicieron así? Qué sé yo. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con cómo los realizadores de estas películas, o sea, en el caso de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, la historia que nos contó en esa trilogía, en el caso de la trilogía de Deadpool, como Ryan Reynolds prácticamente se enamoró del personaje, lo hizo propio, como Hugh Jackman con Wolverine, ¿no? Y eso es lo que han logrado que conectemos con ellos, que conectemos con Wolverine, que conectemos con Deadpool y que nos importe lo que les pase. Y a mí personalmente es lo que me llamaba más, lo que yo quería ver. No estoy tan enganchado en las posibilidades que abren ahora del multiverso y demás, sí, o sea, es genial, pero personalmente a mí no es lo que me llamaba la atención de esta película. Yo quería saber qué pasaba con ellos. O sea, porque lo mismo que me pasó en Guardianes de la Galaxia, son unos personajes que los construyeron tan bien, tan divertidos, tan queridos, que te importa. Y eso tiene que ver con otro punto que quería mencionar, y es que para mí es un poco el camino que tendría que seguir Marvel, o que a mí me gustaría que sigan estas películas. Y es agarrar un tipo que tenga una visión, que se comprometa con los personajes, como James Gunn con Guardianes de la Galaxia, o como Ryan Reynolds, que sé que no es el director de Deadpool 3, pero ¿quién es el director de Deadpool 3? Bueno, sí, lo sé. Siempre me cuesta leerlo. Joan Levy. Bueno, pero es prácticamente la visión que tenemos, o sea, el Deadpool que vemos es el Deadpool de Ryan Reynolds. O sea, lo que estamos viendo es la visión de él, que tuvo él del personaje. Y a eso quería llegar, que a mí me gustaría que Marvel siga este camino, agarrar tipos a ver, por traer otro ejemplo, Sam Raimi con Doctor Strange, ¿no? Directores, realizadores que tengan una visión, un estilo que vos digas, no, este estilo es de este tipo, ¿no? Pero que se haga una película con estos presupuestos que... Entonces tenés el resultado, una película de superhéroes, pero vista desde la óptica de un director con su estilo en particular, con su visión, que vos digas, loco, acá hay una identidad, hay algo que destacar cinematográficamente hablando.
O sea, en definitiva son directores o son realizadores que se lograron adaptar a lo que serían este tipo de producciones masivas pensadas para los grandes públicos. El gran error posiblemente en los fracasos que ha tenido Marvel en estos últimos años es quizás no saber a qué público o quizás es querer abarcar demasiado público eh, y no conocer básicamente a su público. Eh, o mejor dicho, no saber a qué público está dirigido, cosa que, por ejemplo, ese fue otro gran acierto de Deadpool Wolverine. Y es que uno de los grandes aciertos que tiene es el hecho de saber exactamente a qué público va dirigida. Y acá me quiero meter con otro concepto, una de las críticas que le hacen la gente que es medio esnovista a veces sobre estas películas, sobre el género de las pelis de Marvel, de superhéroes. Y es este concepto del fanservice. Que se usa hoy en día mucho como una muletilla de decir, estas pelis son puro fanservice, casi como la única crítica que se les ocurre decir sobre esto. A ver, los que vamos a ver estas pelis sabemos exactamente lo que nos encontramos como género. Pero yo diría que hay fanservice y fanservice. Y ahí es cuando tenemos que agregar el meme de Diana Holtz. No sé cómo decir esto sin hacer spoiler de lo que fue Deadpool, si es que alguno todavía no la vio. Pero, a ver, la cantidad de cameos que hubieron, aunque probablemente a esta altura ya deben saber, ¿no? Bueno, hubieron muchos cameos. Y muchas referencias a esas películas de superhéroes hechas por Fox. Creo que sí, ya, bueno, sí, es mucho spoiler, no sé. Que se agradecen, que nos encantaron, y algunos fueron realmente inesperados. Por lo menos para mí. Y eso es un ejemplo de un buen, de lo que podríamos llamar un fanservice, un buen fanservice, lo que hoy en día, realmente no me gusta mucho el término. Creo que lo que quiero decir es un poco lo que hablábamos con Otti Abaca, que si no lo escucharon es una de las primeras notas que hice. Y es que por ahí un error que a veces cometen, o algo que llega a saturar en estas películas, es cuando quieren generar esa sensación, ese furor, toda la gente. Claro, lo comentaba él así, cuando todos los que explotamos y toda la sala gritando y aplaudiendo y festejando en lo que fue en el clímax de Avengers Endgame, bueno, eso fue un momento que se construyó durante 10 años hasta que finalmente culminó ahí. Bueno, el gran error de muchas películas de Marvel, como decía, acá es donde yo comparto lo que dice Condotti, es que es el hecho de querer repetir ese momento varias veces. Bueno, en este caso con Deadpool Wolverine funciona una vez más, pero ¿por qué? Porque previamente hubo toda una construcción de ese momento que tiene más que ver con estos personajes que aparecen, bueno, sí, es spoiler, con estos personajes que aparecen, que por lo menos para los que crecimos en esa época, en la época que iban saliendo estas películas, muchos de esos personajes representaron mucho. Realmente, los queremos, realmente nos importan, eso es a lo que voy. Por eso digo que ese fue otro gran acierto de Deadpool Wolverine, que es conocer a su público, que es conocer, saber exactamente a qué público estaba dirigido y saber quiénes eran los que íbamos a ver específicamente esta película. Y bueno, eso es un ejemplo de lo que podría llamarse y última vez que uso el término, un buen fanservice. O sea, es darnos exactamente lo que queremos, pero mejor. Así que nada, eso creo que me extendí igual mucho sobre Deadpool Wolverine. Y no tengo más nada que agregar, me parece. Buenísima.
Bueno, no sé si me estarán escuchando a esta altura. Me estoy dando cuenta que esto me está tomando más tiempo de lo que me esperaba. Eh, así que si por alguna razón siguen acá, se los agradezco. Tengo que decirles que yo no estoy grabando esto de corrido. Creo que se debe notar tal vez. Sino que estoy haciendo pausas para tomar agua, para irme a hacer unos mates. Y, y de hecho, recién me mandé una cagada. Tuve como 20 minutos grabando y bueno, por un problema técnico no me estaba dando cuenta que se grababa mal, se escuchaba terrible, así que tuve que descartar todo eso y ahora me tomé un, me tomé un breve descanso y para continuar, bueno, cosas que pasan por dejar todo a último momento. Pasa que, bueno, como dije, o no sé si esto ya lo dije porque, bueno, porque ustedes, no sé si no sé si lo dije, o sea, si ya lo habrán escuchado, porque probablemente lo dije en alguna filmación, en alguna grabación que ya descarté. Ay, me olvidé que iba a decir. Me olvidé que iba a decir. Ay, qué gil. Bueno, si siguen ahí, gracias. Continúo hablando sobre películas que vi este año. Y bueno, tengo que volver a hablar para mí porque en realidad ya había comentado esto, pero se grabó mal. Em, Quería hablar de Cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad de Damián Rukna, que no se estrenó este año, o sea, sino que se estrenó el año pasado, pero sí se estrenó en Netflix este año. Em, Saben que cuando salió con la película y yo estaba muy pendiente de todo el furor que estaba generando, o sea, estaba muy pendiente de las noticias y leía constantemente de esta película de cine de terror independiente que estaba haciendo furor en los festivales y demás. Estaba muy pendiente de las noticias, pero bueno, por una cuestión o por otra no la pude ir a ver a una sala, a- a- así que no la vi hasta que estuvo en Netflix. Creo que hay un evento que hacen donde las están proyectando, que el evento se llama Una noche con la maldad, si no me equivoco, ahí están, esa es la proyección de la película. Además es como medio, o sea, es un evento temático, no tengo los detalles, pero bueno, si se proyecta, seguro si me entero de una proyección, seguro la voy a ir a ver porque vale mucho la pena, la verdad. Así que bueno, yo recién la vi este año en Netflix, la vi cuando estuvo en Netflix. Y ¿qué quería destacar de esto de cuando se echa la maldad? Bueno, creo que lo que primero me llamó la atención cuando la vi fueron las locaciones que... O sea, quería compartir esto, o sea, qué fue lo que yo pensé, lo que sentí cuando veía esta peli. Porque, de vuelta, esto probablemente lo estoy repitiendo mucho. A lo mejor no puedo decir mucho en estas opiniones que estoy dando, mucho de que no se haya dicho antes. Creo que si vieron la película, bueno, habrán destacado que una dirección extraordinaria, un gran elenco, una historia que yo definiría como terror criollo. No sé si eso existe y si no existe lo quiero patentar yo. Es un terror muy criollo. Es un ejemplo para mí del camino que debería seguir el cine argentino, por lo menos en este género, ¿no? Pero bueno, ¿qué iba a decir? Porque me estoy yendo. Eh, yo quería compartir esto, que a mí me encantaron las locaciones, yo quedé muy entusiasmado con eso, porque justamente en estos últimos... en los últimos tiempos he viajado mucho eh, por una, ya sea por laburo o por pasear, he salido un poquito del conurbano, yo vivo en el conurbano bonaerense, y recorrer un poquito algunos pueblitos que están alejados de acá del conurbano, y es sorprendente que a tan solo, no sé, 50 kilómetros de acá es como otro mundo ya. Y
Y bueno, en esos viajes alguna vez habré pensado, che, loco, qué bueno estaría hacer una película acá, que este lugar da para una historia de así, o sea, no necesariamente de terror, ¿no? Pero, y estoy hablando de acá, del interior de Buenos Aires, porque tampoco es que me he ido muy lejos. Mm, Y no sé exactamente dónde se rodó la película, dónde se rodó cuando se echa la maldad, pero es exactamente lo que uno esperaría, ¿no? O sea, quedé muy sorprendido con el tema con, 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 con las rutas, con los campos que van filmando, ¿no? Es una historia que creo que no se especifica exactamente dónde ocurre. Bien podría ocurrir en el interior de Buenos Aires o de cualquier provincia de nuestro país, ¿no? Y bueno, y cuenta una historia que es muy criolla. Por eso digo, es terror criollo. Y bueno, eso fue el principal aspecto que me impactó, que me gustó, que me encantó el hecho de que, bueno, eh, fue una producción que tuvo el éxito que tuvo, que la rompió en festivales y demás, y que terminó llegando a, a Netflix. O sea que lo genial para mí es que haya venido Netflix. a- no porque Netflix sea algo en particular para mí, sino el hecho de que venga una distribuidora a decir, che, esta película la está rompiendo, hay que distribuirla y bueno. eh, por eso digo que cuando se echa la maldad es un buen ejemplo del camino un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Bueno, no puedo agregar mucho más, solo que bueno, es un peliculón y que se agradece que exista una película como esta de nuestros pagos. Terror criollo. Bueno, continuamos. Y si tenemos que hablar de películas como un ejemplo de lo que no hay que hacer, quiero mencionar una peli que vi este año que no quería mencionarlo porque en realidad lo que quiero hacer con este episodio y en general con todo este proyecto en realidad es hablar de cosas que recomiendo. O sea, este episodio en realidad es para hablar de películas que recomiendo en general. No quiero no quiero encarar este proyecto hablando de tanto de cosas que no me gustaron porque directamente no las miro y ya o no las recomiendo en mundo. Pero eh, pero quería compartir esta reflexión sobre. No sé si alguien que esté escuchando acá, si es que siguen acá, habrá visto la película de Nair, ¿no? Malísima, o sea, creo que a nadie le gustó, a mí no me gustó, bueno, así que. eh, pero sí desde que la vi, quería compartir, quería reflexionar en esto y quería compartirlo, quería mencionárselos, porque bueno, obviamente la controversia de la película, esperable, ¿no? O sea, todas las opiniones giraron principalmente en torno a lo polémico que es el hecho, y de mal gusto, o sea, yo creo que es entendible la polémica, que sea, que, que rodea sobre esta película. De hecho, de contar una historia desde la perspectiva del victimario. Estamos hablando del caso de Neil Galarza, ¿no? Desde la perspectiva de una historia contada desde la perspectiva del victimario, con total desaprobación de los familiares de la víctima y encima de una historia que ocurrió recientemente, es cuanto menos de mal gusto, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con que no, con que eso haya, eh, con el rechazo que generó, pero bueno, de eso se habló bastante, me parece. Y quería mencionar más que nada la cuestión que tiene que ver con la película en sí, ¿no? O sea, ¿por qué creo que es malísimo y por qué creo que es un ejemplo de lo que no hay que hacer o de lo que no está bueno que pase, por lo menos para mí? Y es porque por fuera de lo turbio, de la controversia, de lo polémico que es el hecho de que se haya hecho, además es una película sin identidad. O que por lo menos podríamos decir que más que una película argentina, es una película de Amazon.
que, que cuenta unos sucesos trágicos que sucedieron acá en Argentina, sí, pero que no tiene nada que vos digas, che, esto es cine argentino, más allá de los eventos como tal, o sea, hablando desde lo cinematográfico. Incluso hasta creo que se criticaban hasta los acentos que utilizaban los personajes. eh, no. Y bueno, eso es lo que me pareció. Que, a ver, por un lado tenemos ejemplos de producciones recientes que han sido bancadas por estas plataformas como 1985, ¿no? Por decir una que fue muy exitosa recientemente, ¿no? Pero que son buenos ejemplos. O sea, en el caso de 1985, por lo menos podemos decir, por lo menos no, es una gran película, pero ponele, una de las cosas que a nivel técnico es genial, a nivel actuaciones es genial, o sea, hay una intención por parte del director de utilizar ciertos recursos que yo cuando los vea cuando llegue a ver una próxima película del director de 1985 voy a decir, bueno, mira, acá está utilizando otra vez esto, que yo digo, wow, loco, ciertos movimientos, ciertos planos, o sea, hay algo eh, de identidad en eso. En esta película de Nair, no. Entonces, en definitiva, como dije, más que una película argentina, es una película de Amazon hecha sin corazón. sin nada. Y que bueno, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si hubo alguien a quien le gustó esta película, cada uno ve lo que quiera. Bueno, sí, dudo mucho que a alguien le haya gustado. Alguien de los que está escuchando acá, por lo menos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Y hay que fomentar otra clase de cine. O sea, no. Cada quien mira lo que quiera, ¿no? Pero tenemos que. Quería reflexionar, quería comentar un poco esto como para dejarlo por lo menos registrado en algún lugar. Ante eso podemos, como dije, hay que recomendar más otro cine. hay identidad en nuestro país. Bueno, y volviendo con películas que sí recomiendo, quería mencionar por lo menos una de las que vi en el stream de Mati Video, que si no lo conocen es un streamer que se dedica a recomendar películas argentinas. Les recomiendo que vayan a buscarla, a ver, escuchar la nota que le hice, que fue una entrevista extensa, que estuvimos como 2 horas charlando y donde él me contó mucho sobre lo que implica el trabajo de restauración de películas, o sea, me contó sobre gente que se dedica a restaurar cintas, de cómo se han recuperado piezas que se creían perdidas, eh, de cómo hay gente que se dedica a esto. Me habló de y de gente que proyecta también esto. Es que ahora se me fue un nombre. Recuerdo que me mencionó una persona que trabaja mucho en esto, que me recomendó que lo siguiera y lo estoy siguiendo. Y bueno, él se dedica a tratar de fomentar un poco justamente lo que mencionaba previamente. Cine argentino. Algunos títulos perdidos o que se creían perdidos y que aparecieron en años recientes. Y también algunos estrenos recientes. Cuestión es que, no sé si dije el título ya, no, una de las películas que vimos en sus directos es El perro que no calla de Anna Katz, que es una película que siento que tengo que volver a ver porque no estoy seguro de haber entendido. Es como... Me gustó mucho porque fue inesperada, o sea, me dejó con esa sensación de que tengo que volver a verla para entenderlo. Pero más o menos lo que puedo ir recordando y contarles es la historia de un hombre joven, de unos 20 y pico, casi 30 años, que es un personaje que como que no tiene rumbo, algo así era la historia así. Y bueno, la película nos va contando distintos momentos de su vida, o sea, van transcurriendo años y van saltando a distintas etapas y por el cual atraviesa distintas dificultades.
Entre esas, bueno, justamente hay un problema con su perro, de ahí viene el título un poco de la peli, porque bueno, arranca con una... Esto es muy loco, porque arranca con una situación en la que él tiene un problema con sus vecinos, que no se bancan al pobre perrito, que a mí es una parte que más pena me da. y, y bueno, van sucediendo cosas, va teniendo algunas cuestiones ahí con su trabajo, y de pronto, de forma inesperada, y esto fue lo que me sorprendió y me gustó de la peli, de pronto la película se convierte en una especie de ciencia ficción apocalíptica porque cae una pandemia en el mundo, ¿no? O sea, y la película termina pasando de ser una especie de drama con toque de comedia a una especie de casi ciencia ficción distópica. Y según estuve leyendo por ahí, si bien la película es del año 2021, recuerdo que algo por ahí había leído de que no es que la hicieron por la pandemia que tuvimos, porque aparte también hay que pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hacer una película en Argentina más de ese calibre? Eh, o sea, los que estén escuchando, si es que todavía hay alguien y son realizadores o son directores, eh, entenderán a qué qué me refiero. O sea, en definitiva fue una historia que lo más probable es que lo hayan escrito mucho antes de que siquiera de saber que iba a haber una pandemia y bueno, al final eh, lo loco es que terminó sucediendo, así que de alguna forma la película podría servir un poco como un poco alegórica o simbólica, quizás es la palabra adecuada para eh, cosas que han sucedido recientemente. Eh, Tendría que volver a verla, quizás hasta podría, algún día daría para hacer algo más. Tendría que ver si consigo entrevistar a alguien en el futuro que haya trabajado en esa película. Pero siento eso, siento que tengo que volver a verla. Y si, bueno, si están escuchando todavía, se las recomiendo. El perro que no calla, de Anna Katz, se las recomiendo. Les recomiendo el stream de Mati Video y la nota que le hice. Otra peli que se estrenó en Netflix este año, que en realidad se había estrenado en salas es del año anterior, es del 2023, pero se estrenó en Netflix este año. Eh, es De Noche con el Diablo, de un tal Colin Keynes, que no lo conozco, no es muy conocido, pero la película fue un éxito. O sea, si tenemos en cuenta que es una producción independiente, de hecho es una coproducción entre varios países, tengo entendido, eh, fue bastante comentada, tuvo bastante repercusión. eh, y realmente a mí me gustó mucho. Lo que quería comentar sobre esta película es algo que a mí me pasó a la hora de recomendarla. O sea, yo se la recomendé a un par de... Cuando se la recomendaba a alguien, esta película entró dentro de esas pelis de terror que me sucede bastante seguido. Que cuando yo las recomiendo, me pasa de que, claro, hoy en día hay mucha gente que te va a decir, no, las pelis de terror no dan miedo. Bueno, sí, es lógico, porque bueno, eh, a ver, estamos más grandes también. En general, el entorno que a mí me rodea somos todos tipo grandes, entonces como que te dé miedo a algo es como un poco difícil. Pero yo digo, miren, para mí esta peli, y les digo acá, si alguno acá que esté escuchando no la vio, si la van a ir a ver, no hay que ir a verla pensando en a ver cuánto me asusto. Yo creo que eso es un poco un error. Obviamente puede haber gente que se asuste mucho con esta peli, eso no me cabe duda, pero más que ir a ver una peli de terror, yo creo que está bueno. O sea, yo la fui a ver más como más interesado por el hecho de que es una producción independiente y a ver por qué ha tenido el éxito que tuvo. O sea, pensar que no hay, por ejemplo, a ver, una cosa que podemos destacar de esa peli, no hay muchos sets en la trama. O sea, el set principal es el estudio, o sea, bueno, ahora les cuento la trama, ¿no? Y hay un par de escenas que suceden, sí, un poco en exteriores y demás, pero en general todo sucede en un mismo escenario, ¿no? Justamente.
Porque bueno, si no la vieron, es esta historia de un programa de televisión que era el típico programa de estilo Saturday Night Show, ¿no? Con un conductor famoso, con público en vivo, con una orquesta en vivo, con invitados y demás. Bueno, entonces lo que cuenta la historia es que un programa que en su momento fue muy exitoso, al entrar en declive, este conductor de forma bastante inescrupulosa hacen un exorcismo en vivo. Entonces vos lo que estás viendo en la película es el supuesto metraje encontrado que quedó de las grabaciones de esa película, de ese programa. E igual hay un par de escenas que no funcionan como metraje encontrado, que bueno, no sé si eso habrá sido intencional o fue como, bueno. eh, y la verdad que me gustó mucho, que yo, no sé si esto lo comenté, yo la vi un poco también por recomendación de una cuenta que sigo mucho, que es la de Mati Rampoldi, que se dedica a recomendar películas de todo tipo, nacionales, internacionales y eh, algunas joyitas medio perdidas y también las pelis clásicas que todos conocemos. Y nada, eso fue De Noche con el Diablo, una muy buena peli, que sí, podría decirse una muy buena peli de terror, pero yo quiero empezar a utilizar una categoría nueva que, revuelta, si nadie la inventó, yo la voy a patentar, que si no es una película de terror, es una película sobre el terror. No sé si eso existe o si corresponde a este caso, pero para mí sí, porque me pasa esto cuando yo, reitero, cuando me pasa que me puedo encontrar con gente que yo le recomiende esto y que después me diga, che, pero al final no me dio miedo, bueno, no sé. Bueno, eso es subjetivo, pero no me puedes negar que es una buena película, interesante y bastante original. De hecho, recién leí que hubo un par de polémica ahí por el tema de que se hicieron un par de escenas con inteligencia artificial, no estuve muy al tanto de eso. Pero bueno, quizás sea este tipo de... Esta peli quizás podría llegar a marcar alguna especie de precedente en lo que son las producciones independientes de terror o sobre el terror. Así que bueno, De Noche con el Diablo se las recomiendo. Una curiosidad, no sé si la mencioné porque estoy grabando esto por segunda vez. El protagonista es David Dasmalchian, que es un actor que normalmente hace de personajes secundarios, como en El Caballero Oscuro o en una película llamada La Sospecha, también lo vi, que un policía con Hugh Jackman. Bueno, él siempre hace de loquito. En esta hace del protagonista y eh, bastante bien, genial. Así que súper recomendada. Bueno, si para esta altura están escuchando o les parece que estoy yendo demasiado rápido o escuchan mi voz agotada, la verdad que sí, estoy un poquito cansada. Esto me está costando un poco más de lo que me imaginaba. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, igual, ya de por sí, si siguen hasta acá, gracias. Ahora quería hablar un poco de El fantasma en el paraíso de Brian De Palma. Y aprovechar para agradecer a mi amigo Otti, si es que me estás escuchando, por haberme invitado, porque, bueno, si no la conocen, que no creo, que si están acá deben escuchar, deben conocerla. Bueno, El fantasma en el paraíso es esta peli que es uno de los clásicos de Di Palma que probablemente sean menos conocidos, pero yo sí conocía el título, o sea, y he visto películas de Di Palma, pero esta es una de esas que a mí me faltaba por ver. Eh, o sea, es una de esas películas que vos conocés, que existe y que vos decís, uy, esta la tengo que ver. Pero bueno, no había tenido la oportunidad de verla. Y creo que de esto habíamos hablado con Oti ya no me acuerdo si en la entrevista que le hice, búsquenla, entrevista a estudiante de cine, que es la primera, no, la segunda nota que hice,
que, bueno, no recuerdo si lo hablamos ahí o lo hemos conversado, que, bueno, a veces pasa que ciertas películas que son clásicos, a lo mejor son quizás para el que es fan o amante del cine de Di Palma, es, eh, es un clásico infaltable y uno a veces puede pensar, che, no, ¿cómo puede ser que no lo hayas visto? Pero bueno, hablando con él en algún momento me dijo algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Dijo algo con lo que estoy de acuerdo y y es que, bueno, a veces tenemos un poco esta sensación de decir, eh, de que, che, me falta ver esta, me falta ver esta otra, y estamos un poco con esta presión casi que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? A la hora de que pensamos que nos faltan ver estos clásicos, pero me parece que a veces no hay que verlo de esa manera, sino al contrario, verlo como cuando, cuando tenés una peli que es un clásico de culto, ¿no? O que pero que no visto, que siempre quisiste ver, pensémoslo también de esta forma en el que es una oportunidad que otros no tienen, que el que la vio de hace mucho tiempo no tiene, que es el poder verla por primera vez. ¿No les ha pasado alguna vez que viendo una película, de esas pelis que vieron un millón de veces, pensar, ojalá pudiera poder verla por primera vez y sorprenderme como la vi por primera vez? No sé, es una reflexión que no lo dijo exactamente así, pero dijo algo parecido. Y si no lo dijo él, bueno, ahora lo digo yo. No sé que alguien más lo ha dicho también. Y nada, fue una muy buena experiencia poder ver. Eh, no hay mucho que pueda decir pues, con respecto a la película en sí. Tengo ganas de hacer algo más adelante también sobre esa película. O quizás sobre Di Palma en particular. Por eso también, además de que estoy un poco quemadísimo a esta altura de la grabación. Pero así que bueno, Otti me invitó a ver una proyección que hicieron en su instituto, que es el Instituto de Artes Cinematográficas de Avellaneda, que tiene una iniciativa muy copada que es para destacar, que tienen obviamente su pequeño auditorio donde proyectan películas, donde proyectan los trabajos de los estudiantes y bueno, le dan ese espacio a los estudiantes, eso me pareció genial para hacer este tipo de eventos. En este caso eran una proyección especial del Fantasma del Paraíso por los 50 años de la película. Así que bueno, me invitó a ir, eh, gratuito, era la entrada, y tiene un instituto muy lindo, una sala, un auditorio muy lindo, chico, pero muy lindo. Y nada, fue una oportunidad de poder ver esta peli por primera vez y encima en una sala. O sea, un clásico de culto, una muy buena película, de la cual no voy a extenderme ahora de la película en sí, porque como dije, ya dije esto, ¿no? Sí, tengo pensado hacer algo más adelante con respecto a con respecto a esta película en particular y algo tengo pensado hacer más adelante. Y también quiero aprovechar para mencionar que en esa proyección, después de la proyección, el IDAC o Instituto de Artes Cinematográficos de Avellaneda está ubicado en el edificio, se llama Edificio Leonardo Fabio. Este era un detalle que no me había comentado, no sé por qué no me dijiste, Otti. Yo hablo como si me estuviera escuchando, ¿no? Que tienen un museo hermoso, dedicado a Leonardo Fabio, lleno de cosas de indumentaria de sus películas, fotos, de, los pañuelos que usaba, libros, textos, está la bata de la película Gatica, están discos vinilos de las películas como Nazareno Cruz y el Lobo, eh, eh, o sea, es un recorrido muy lindo que no sé si estará abierto ahora que es vacaciones, calculo que no, de vacaciones de verano. Y nada, quedé re emocionado eh, con ese pequeño museo que es muy lindo.
Y hice un par de tomas de eso, o sea, grabé bastante de ahí, de lo que es ese museo, así que más adelante, si quiero aclarar, si estás escuchando esto, Oti, no hice video sobre eso todavía porque de vuelta tengo pensado hacer, primero porque soy un colgado y después porque tengo pensado hacer algo más adelante. Eh, Tanto del Fantasma del Paraíso, o sea, de que es la peli que me invitó a ver, como del recorrido que hicimos en el museo y de- del instituto. Eh, pero bueno, como dije, no quería dejar de mencionarlo en este podcast, en este episodio, para que quede como pelis que vi este año, como cosas, eventos que fui este año. Pero bueno, más adelante habrá probablemente un video o algo así. Y bueno, justamente una película que vi este año de Leonardo Fabio es El Dependiente del año 1969, que la descubrí también por la cuenta de Mati Rampoldi, que es este chico que le dije que se dedica a recomendar películas. Eh, y nada, es buenísima, la pueden encontrar en YouTube en una calidad bastante decente. Y cuenta la historia de un pueblerino que trabaja en el almacén del pueblo para, si no mal recuerdo, creo que como contaba que trabajó toda su vida ahí básicamente, con el dueño del lugar. Y el dueño del lugar le promete que en algún momento, cuando él ya no esté, todo ese lugar sería suyo. O sea, él sería el dueño del almacén. Y bueno, básicamente se trata, la historia es este pueblerino esperando a que llegue ese momento, bastante cuestionable sus intenciones. Bueno, justamente de eso se trata la película para mí. Que bueno, en eso él se enamora de una chica del pueblo que vive con su madre, que tiene una actitud bastante reservada, que en el pueblo nadie las conoce, o sea, no interactúan mucho porque bueno, hay un secreto ahí que están ocultando, que bueno, se los dejo para que lo investiguen, para que la averigüen, para que la vean. Eh, y bueno, ellos se enamoran y entonces este cuestionable personaje protagonista sueñan y empiezan a proyectar con su vida, cómo será su vida, que cuando llegue el día en que ya no esté más el dueño del almacén y que ellos van a vivir ahí y que el lugar les va a pertenecer y empiezan a planear y a idealizar todo un momento que aparentemente no, no pareciera llegar. O sea que y es muy interesante eso, es muy interesante que cómo en algún momento un director como Fabio, quiso contar una historia de unos personajes que son bastante ambiguos, porque sus intenciones son bastante cuestionables, pero a la vez ellos son bastante ingenuos. Y, y nada, quedé completamente enganchado con cómo va a concluir la, la historia. Ya se las recomiendo, además de que tiene unos planos que me parecieron espectaculares. Me genera mucha curiosidad pensar, ¿cómo habrán grabado esto? O sea, una de las primeras escenas que recuerdo o sea, el protagonista conversando con el dueño del almacén, están, mientras están teniendo una conversación, mientras están almorzando y en eso aparece una rata que los espanta. O sea, esa escena, así como se las estoy contando, es bastante simple, pero está rodada de una manera espectacular, con, con planos detalles se llaman, ¿no? Que te van metiendo en la situación. O sea, y hay corte, pero bien hecho, o sea, es como, wow, loco. Y estamos hablando de una película en blanco y negro que se ve en una calidad en YouTube más o menos, y aún así, sí, wow, loco. Lo quedaría porque existiera una remasterización de esto o que haya una película argentina que tenga este nivel de detalles, o sea, de dedicación a los encuadres, al plano de detalle eh, y demás. Así que bueno, en definitiva, una de esas joyitas del cine argentino que he descubierto este año.
hace muy poco, no hace mucho, hace un par de, cosa de un mes que la habré visto. Así que El Dependiente de Leonardo Fabio del año 1969 se las recomiendo. Búsquenla que está en YouTube. Y bueno, estoy llegando al final. Voy a hablar por último, de dos películas más que precisamente las vimos ayer en el cine Gaumont. Y que son la última de Woody Allen, que se llama Golpe de Suerte en París, y una película argentina que se llama Crónicas de una Santa Errante, otra película recomendada por la cuenta de Mati Rampolli, película argentina. Bueno, las dos extraordinarias. Las dos estuvieron muy buenas, pero la Crónicas estuvo extraordinaria. No voy a hablar en este episodio de lo que fue. Fui a dos festivales que no los mencioné en este episodio, que son el Horror en Banfield, que también me invitó Oti, y al Buenos Aires Rojo Sangre, porque, bueno, hay videos sobre eso. Si no lo vieron, les comento, ya tengo una cuenta en Instagram y en TikTok, pueden buscarla como Cinema Will, bueno, y ahí hice unos videitos cortos hablando haciendo como una cobertura breve de lo que fueron las pelis que vi en esos festivales, así que, bueno, pero lo comento, fui al un festival de terror en Banfield, que se llama Horror en Banfield, y, y al Buenos Aires Rojo de Sangre en el 30 de noviembre fuimos. Así que, como decía, para cerrar, comento lo que fue mi experiencia ayer en el Gaumont, como las últimas dos pelis que vi en una sala. Bueno, primero la de Woody Allen, que es Golpe de Suerte en París. Es muy curioso porque, o sea, el cine de Allen, quizás sobre todo en los últimos años, pero es como, o sea, me parece extraordinario el hecho de que es volver a ver la misma historia, pero que aún así te guste. O sea, no es exactamente la misma historia, son como más que la misma historia, perdón, que debería decir, es una peli donde vuelve a tocar los ciertos tópicos, ¿no? Que son como recurrentes, como sellos personales, ¿no? Y están todos los elementos que conocemos de una película de Allen, ¿no? Los diálogos, ciertos movimientos en la cámara, mucho diálogo, mucha presencia en el diálogo. Hay ciertos tópicos, ¿no? Como eh, eh, como la idealización de una época que ya pasó, el recuerdo, la nostalgia por un amor ya pasado. A ver, la historia va de una chica que está casada con un empresario de actividades misteriosas, de actividades, que bueno, que es una chica que trabajaba, es una oficinista, no recuerdo su trabajo, era rematadora, trabajaba en una agencia que remataban en subastas, algo así. Lo de menos, el tema es que es una chica que se trabajó con este millonario y tiene una vida bastante rutinaria, que es feliz con su vida, o por lo menos te da a entender que es feliz con su vida, pero todo cambia cuando se encuentra con una ex pareja, perdón, un ex compañero que le confiesa que cuando fueron compañeros en la universidad, estaba enamorado de ella. Y claro, esta chica tiene un pasado artístico, o sea, estaban en una academia una universidad relacionada era, literatura, si no me equivoco. Pero bueno, es esto, o sea, es el personaje, en este caso femenino, atrapado en un mundo rutinario, en el que aparenta ser feliz, pero que en el momento en el que se encuentra con aquello que alguna vez fue, con esta persona que fue alguna vez, o que le recuerda a la persona que fue alguna vez, de joven, de más joven, con esa visión más romántica de la vida, con esa visión más artística, es como que se le revuela todo su mundo. Y bueno, eh, todo al estilo Allen, al estilo que se conoce de Allen, de Woody Allen, que con diálogos muy graciosos, con situaciones que son muy hilarantes, muy eh, que bueno, nos vuelve a confirmar un poco una vez más que
ciertas ideas o ciertas formas de ver el devenir, ¿no? Como con cierto absurdo, si se quiere, no sé si es la palabra que estoy buscando ahora. Eh, y, o sea, el devenir de la vida con sus contradicciones, con las contradicciones que uno mismo puede tener con su vida, con lo que piensa de sí mismo y demás. Y nada, una comedia en definitiva, una típica o tal vez debería decir una clásica producción, clásica película estilo Allen que nos tiene acostumbrado. Eh, Además de que, bueno, París, ¿no? Es obvio que mi película favorita de Woody Allen es Medianoche en París. Es una de mis pelis favoritas, creo, en general. Nada, sí, súper recomendable. La vimos ayer en el Gaumont, no sé hasta cuándo estará, o si te harán más proyecciones, pero bueno, estuvo muy bueno, muy buena y si les gustan las pelis de Allen, es una peli más de Allen. Y la última que vimos, porque hicimos doble función, salimos de una y automáticamente fuimos a comprar entradas porque estaba ahí, no estaba planeado eso tampoco. Estaba esta película que posiblemente fue una de las mejores que vi este año y es una de las mejores películas argentinas que se han hecho, que es, el título era Crónicas de una Santa Errante. Es una película argentina extraordinaria que también, una vez más, gracias Mati Rampoldi, Mani que me estuviera escuchando el no, pero es una cuenta, en serio, yo les recomiendo la cuenta de ese pibe porque sabe un montón de cine también. Eh, bueno, película argentina, protagonizada por Mónica Vila y cuenta la historia de también en un pueblo, pero argentino, en un pueblito de una señora muy mayor que se encuentra con una estatua de una santa. Es una chica, una señora muy religiosa en un pueblito, que se encuentra con esta estatua que es una a la cual ella le parece que es la aparición de una santa que se creía prohibida, o sea, perdida, perdón, que es la de Santa Rita. Eh, este acontecimiento para ella y para varios de los personajes del pueblo es un milagro pero bueno, no puedo contar más, pero la cuestión es que la trama al final las cosas no son como uno esperaba, ¿no? Pero lo digo en varios sentidos, no solo por los acontecimientos en sí, que no sé cómo contárselo sin que sea spoiler, sino porque la película tiene un giro que por lo menos para mí fue un poco inesperado, porque yo había visto esta peli en recomendaciones, que como les había dicho, pero como no teníamos pensado ir a verla, o sea, nosotros habíamos ido por la de Allen, eh, yo había olvidado un poco la trama de la película. O sea, yo confiaba, o sea, pero cuando vimos el título que estaba dije, no, che, hay que verla, porque yo confiaba en que iba a ser una buena película. Confiaba en, porque pintaba bien, ¿no? Pero había olvidado un poco la trama. La cuestión es que a mitad de película tiene un giro inesperado en el cual pareciera ser una especie de comedia costumbrista, creo que se dice en un principio, pero luego termina convirtiéndose en una película casi fantástica. No sé cómo puedo decir más, pero eh, es muy linda. Es una película que puedo describirla como una comedia fantástica, muy linda, con un gran elenco, de vuelta, con grandes locaciones, porque ocurre en un pueblito alejado llamado Santa Rita, no sé si existe ese pueblo realmente. Eh, y que bueno, aborda cuestiones que como argentinos creo que nos interpela, eh, o sea, la cotidianidad, cierta cotidianidad que se ve ahí, que no sé,
los religiosos del pueblo. Es la historia también de un matrimonio que es muy tierno también eso. Un matrimonio entrado en años, que es como, o sea, a ella queda completamente enganchada sería la palabra, casi obsesionada con este milagro que para ella sucedió, y mientras tanto su marido es un... eh, la- l- por un lado trata de estar con ella, pero por otro lado, o sea, bancándola en esto en este descubrimiento que hizo, pero por otro lado es como que em, quiere como revivir un poco el amor que siempre se tuvieron. Y ella está en otro, no sé cómo contarlo, porque te digo que tengo que decir que me emocioné mucho con la película, me reí mucho, y tuvo este giro inesperado casi a mitad de película que nada, solo eso puedo decir. Eh, Fue una linda forma de terminar el año en una sala, en en el cine Gaumont. Eh, y bueno, si no la vieron, que es así, no sé, estuvieron ahí estuvo el director de la película, estuvieron ahí los realizadores de la película, hablaron previo a la proyección, y ellos contaban que fue bastante vista, eh, fue una película bastante vista, pero no sé si realmente tuvo tanta... más allá de lo que son este tipo de salas, como en Cine Gaumont, tuvo otras más, más repercusión. Así que se las recomiendo. Fue la última película que vimos en el año, que yo vi en el año. Me alegra que haya sido una película argentina en una sala tan representativa como es la sala Leonardo Fabio del Cine Gaumont. Eh, bueno, si por esas casualidades alguien se quedó hasta el final y hay alguien escuchándome en este momento, yo estoy grabando esto a las... Bueno, no importa. Estoy grabando hace un buen rato porque en el medio hubieron muchos errores. Pero bueno, si por casualidad alguien se quedó hasta este minuto de el episodio bancándome, escuchándome, nada, gracias. Gracias, simplemente eso. Eso fue todo por este episodio. No, obviamente no son todas las películas que vi en el año. Me quedaron un par fuera, pero me pareció las más destacables o las que me dieron a pensar en algo que decir al menos, no sé. Igual de todas formas esto salió de una forma muy improvisada, salió medio como así nomás. eh, Quiero decir que bueno, para el año que viene tengo pensado primero que nada retomar las entrevistas. Tengo pensado hacer videos. Eso me va a llevar tiempo, igual no debería anunciarlo tampoco. Eh, Tengo pensado visitar un par de salas y un par de eventos. Y lo que es casi seguro es que van a haber más episodios como este, pero no tan extensos y un poquito más pensados. Eh, Como dije, esto fue como un poco también aprovechar eh, para hacer, como para practicar un poco, ¿no? Como soy. Me voy a dar cuenta de, de mis errores al escucharlos. O sea, solo podría darme cuenta haciendo y escuchándome. O sea, que yo mismo me voy a poner a escuchar esto a ver qué onda. Y si alguno quiere decirme algo, coméntenlo o escríbanme. Creo que todos tienen mi número. Eh, y nada, me dicen qué les parece, si les parece demasiado largo, si no, loco, la verdad que a los primeros minutos corté porque sos insoportable, redondeado una vez. Bueno, no importa. Me queda como un registro personal si es que no les gusta. Y bueno, tengo más que decir, ¿qué más decir? Bueno, eso. Tengo varios proyectos para el año. Esos fueron algunas de las películas que vi este año que eh, de alguna forma me marcaron o me hicieron pensar en algo o que simplemente las disfruté. Así que
Gracias a los que, primero gracias a los que me dieron entrevistas, si es que hay alguno por acá escuchando. Gracias a los que me están escuchando, si es que están. Y nada, eso, simplemente desearles a todos un feliz año nuevo y que, bueno, el año que viene se vienen cosas. Gracias.